Y bueno, vamos a ir avanzando un poco en el tiempo, porque una vez ya se cristianiza esta festividad, ahí sí que ya hay ciertas liturgias, ciertos ritos, costumbres, tradiciones. Entonces, ¿cómo fue el proceso de cristianización de esta festividad de Samhain? ¿Y qué estrategia utilizó la Iglesia para integrar una festividad tan arraigada en la cultura celta? Que bueno, Vamos a esta ver. Sí, sí, transformación sí. de pagano en cristiano ya lo vimos también en la Noche de San Juan, en lo de, bueno, en Beltane, el solsticio de invierno, o sea, todo tiene una transformación, está claro. Sí, bueno, al hablar de la noche de San Juan, al hablar de la propia Navidad y, por supuesto, al hablar ahora de la noche de Santos y Difuntos, nos encontramos con el mismo proceso. Esto es, entre el ciclo pagano europeo, grecorromano y celto-germano, y el ciclo cristiano católico y cristiano ortodoxo, de Bizancio a Irlanda y de Centro Europa a Sevilla, ¿no? Por decirlo así, en todo lo que es ese ciclo de la cristiandad, no se produce una fractura, una ruptura, sino que se establecen líneas de continuidad para que esa Europa pagana siga presente de otra manera en la plantilla religiosa, me atrevo a decir casi ideológica, del cristianismo. Aunque esto implique adulteraciones de la cultura pagana y al mismo tiempo adulteraciones del propio ciclo cristiano desde dichas raíces paganas. Entonces, igual que la noche de San Juan remite a lo que remite y la Navidad tiene el origen que tiene, en la noche de todos los santos y la noche de fieles difuntos, que aquí sí las conocemos bien, y tenemos la liturgia, y tenemos las oraciones, y tenemos las prácticas, lo que se está recuperando o reactivando, transformando, actualizando, es una cosa muy antigua, que efectivamente en los confines de la Europa céltica se mantuvo durante muchísimo tiempo. Irlanda como ejemplo palmario, pero no solo, ya dio el propio noroeste español tiene ahí rasgos muy interesantes de esa noche o festividad de los difuntos. Entonces, en cualquier caso, recordar que en el ciclo cristiano, la noche del 31 al 1 es la de todos los santos, que son los difuntos que están en el cielo, los que están en la gloria, y desde lo alto acuden a nosotros. Estos santos son muchas veces desconocidos y anónimos para la institución eclesiástica. La Iglesia no sabe quiénes son todos los hombres y mujeres del mundo que están en la gloria de Dios. Pero nosotros podemos tener familiares, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos en la gloria de Dios. Es el momento de acercarnos a ellos, pues los santos interceden por nosotros y nos ayudan y guían en el camino. Pero es que igual que rezas a los santos, la noche del 1 al 2 es la noche de fieles difuntos, que son las ánimas del purgatorio, que necesitan de nuestras oraciones para sobrellevar la pena del purgatorio y con las cuales conviene estar a buenas. No vaya a ser que las ánimas del purgatorio tengan que venir a verte para quejarse de lo poco que les rezas, de lo poco que les cuidas, de lo poco que estás atento con ellos. Y entonces en esas fiestas de santos y difuntos se reproducen escenas del banquete funerario del mundo celta, de las flores, los dulces, las bebidas espirituosas, en la tumba, en los cementerios o en torno a los muertos. Y aquí en el ciclo cristiano, de manera más clara, porque hemos mantenido la liturgia, la creencia y el folclore, en la fiesta de los muertos el recuerdo de la inevitabilidad de la muerte y el recuerdo de los antepasados. Es decir, a despecho de la modernidad, que no puede hablar de los muertos, que no puede hablar de los antepasados y que no quiere mirar de frente a cómo es la verdad de la vida, el mundo tradicional te recuerda que todo es impermanente, transitorio y efímero. Que te estás acordando y rezando y tratando de compartir con tus muertos esa bebida y esos dulces, y tú también algún día estarás muerto. Y alguien de tu linaje querrá compartir contigo desde el mundo de los vivos esos dulces, esa bebida, ese encuentro y ese calor. Entonces, en la fiesta de los muertos de la tradición cristiana de santos y difuntos, la idea de la trascendencia, la idea de la santidad, la idea de las ánimas del purgatorio que quedan cerca de nosotros y necesitan de nuestras oraciones, y al mismo tiempo la idea de la inevitabilidad de la muerte y la idea del linaje. Es que nadie estrena el mundo ni la vida. Descendes de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos, tienes antepasado. Y hay una especie de sacralidad en torno a la propia idea de linaje. ¿Cuál es tu linaje? ¿Quiénes son tus muertos? ¿Qué relación tienes con ellos? Y entonces, a partir de aquí también una reflexión sobre el destino de ultratumba, la vida después de la muerte. Es que para los celtas hay una vida después de la muerte que se formula en unos determinados términos que se nos escapan porque nos falta la creencia completa de la religión celta,
pero que algunas cosas podemos inferir, como que hay una parte de aquello que está vivo en este mundo que muere para renacer. Igual que posiblemente hay una parte de lo vivo que está en este mundo que no renace, pues se ha abierto a la inmortalidad, a la gloria trascendente, ¿no? Pensemos en las citas que hace Roma respecto de cómo los celtíberos que mueren espada en mano no se les entierra, porque su alma es elevada por los buitres a los cielos, junto a los dioses de lo alto, ¿no? Los muertos en combate trascienden. Los demás son los que a lo mejor están llamados a ese ciclo de muerte y resurrección. Bien, pues todas estas ideas del mundo tradicional, el mundo católico obviamente es que es tradición, no es una cosa moderna, joder. Y entonces el culto a los muertos, a la vida después de la muerte, la comunicación con los difuntos, no comunicación en el sentido de hacer la ouija, joder, de la parapsicología, sino en el sentido de la continuidad, de respeto, amor y devoción con tus antepasados, todo eso está presente. Igual que esa idea importante de la inevitabilidad de la muerte. Y aquí ocurre un fenómeno interesante y es que los huesos de santo, las flores en las tumbas, el beber licores en torno a la tumba, los festejos, disfraces, máscaras vinculadas a la noche de santos, las calaveras de ánimas que se llamaban en Galicia, ¿no? Que le colocas el candil dentro del tubérculo que has vaciado o de la especie de soporte de forma calaverizada o la propia calavera que vas a utilizar para esa noche estar a bien con los difuntos, con las ánimas del purgatorio que son las que fundamentan después a la Santa Compañía, a la hueste antigua, al cortejo de gente muerta, la creencia en las procesiones espectrales que tienes en Galicia, que tienes en Castilla, aparece en el poema de Fernán González, ¿verdad? En el poema de Fernán González no descansan, pelean sin cesar. Y entonces llegan a decir, parecemos la hueste antigua que no descansa, los muertos que no descansan como las ánimas del purgatorio. El cortejo de gente muerta, de las leyendas extremeñas. Entonces, con todos estos elementos, lo que vemos es un tema muy interesante y es que el cristianismo institucional, lo que sería la dimensión más puramente eclesiástica, a veces es como reticente a la fiesta popular. La fiesta popular de los muertos se desarrolla más desde el propio pueblo llano que de acuerdo a las indicaciones de las autoridades religiosas. Y son las autoridades religiosas las que tienen que hacer un ten con ten para asimilar lo que es una fiesta popular profundamente arraigada y que tiene que ver en realidad con un trasfondo, por un lado, del ciclo pagano, pero por otro lado con la verdad de la vida. Y la verdad de la vida es que todo lo que nos rodea, quien manda en este mundo, en última instancia, es la muerte. Esto el mundo tradicional lo tiene claro, ¿verdad? Todo lo que nos rodea morirá. Las personas más jóvenes envejecerán y los viejos fallecerán. Entonces, esa idea de que la muerte manda es súper importante, está muy presente en cualquier religión. Es el mundo moderno el que parece que se cree que eso no funciona así. Bien, pues en la fiesta de santos y difuntos también está esa idea, ¿no? El recuerdo de la muerte como manera más razonable y coherente de afrontar la vida. Exacto, esa es la clave. Y ya que has hablado del mundo moderno, que la pregunta la tenía para más adelante, pero paradójicamente, fíjate, sí, el conocer estos ciclos de la vida, que la muerte es una fase de estos ciclos, te ayuda precisamente a valorar más la vida y a vivir más en conexión con esos ciclos de la vida y de la naturaleza. En nuestro mundo moderno no hay nada de eso y todo el mundo vive como si fuera a ser eterno, en una eterna juventud, pero paradójicamente está hiper desconectado de absolutamente todo, de los ciclos de la naturaleza, de los otros seres humanos y de sus propios ciclos internos. Bueno, y a la vez hay un desconocimiento y efectivamente no se habla nunca de la muerte desde la escuela hasta que te haces adulto, que ya empiezas a ver morir, ¿no?, a familiares o conocidos, pero aún así es como, o sea, no hay una profundidad. bueno, yo creo que es un rasgo característico del mundo moderno estar fuera de la realidad. Es decir, la vocación cientifista de la modernidad, de explicarlo todo en términos científicos, en términos materiales, al final nos ha salido rana. Y no hay nadie más lejos de la realidad de las cosas que un posmoderno, que vive en el mundo sin percatarse de las estaciones, apenas sabe qué es verano o invierno más que por la ropa que se pone y por el tiempo libre que dispone, sin ver todas las implicaciones, no ya digo simbólicas, poéticas o alegóricas, sino la propia atmósfera, cómo penetra en nosotros el calor, el frescor, la humedad, la sequedad, las plantas, los alimentos, los animales, el mundo entero, el cosmos entero alrededor nuestro y en la Tierra con las estaciones. Entonces,
desconexión de la realidad. Pero es que esa desconexión de la realidad también se traslada a la vida cotidiana, donde parece que todas las etapas de la vida pudieran ser la misma y todas las etapas de la vida pudieran funcionar o discurrir sin mirar de frente a la verdad última. Y es que quien manda es la muerte. Y todo es impermanente, transitorio y efímero. Todo. De hecho, hasta la propia ciencia te anuncia que el sol mismo se apagará, que ya tiene narices, ¿eh? Es decir, no, eso que ves ahí no va a durar siempre, tío. Pues hasta una evidencia tan contundente como esa, apenas pone los pies en la tierra al hombre moderno, que es en realidad quien vive más lejos de la realidad que ha habido nunca. Por eso yo, los que me conocen saben que soy reaccionario absoluto, ¿no? Mi tradicionalismo es integral. La modernidad es mentira. Funciona bien para el desarrollo de la ciencia y de la técnica y para tener un teléfono móvil y poder estar haciendo esto. Es decir, a nivel práctico, pues está muy bien. Pero la modernidad no es solo la ciencia y la técnica. La modernidad es ante todo una manera de estar en el mundo, un hábito, casi una filosofía de vida. Y esa filosofía de vida es más falsa que un duro de madera. Por eso es bueno apelar a los textos tradicionales, a los ritos, prácticas y culturas ancestrales, al mundo celto-germánico, al mundo grecorromano, a Platón, a los estoicos, a lo que sabemos de los druidas y la ética heroica germánico y céltica, y por supuesto, bueno, a los grandes ciclos sapienciales de Oriente, ¿no? Yo siempre digo el Dharma hindú, y por supuesto al gran ciclo tradicional cristiano, ¿no? Pero siempre digo, acordémonos de Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo lo puede, que nada Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, ¿no? Entonces, hay mucha más conexión con la verdad de las cosas, el orden del ser, con la realidad con mayúsculas. Es mucho más fácil ser realista si vemos la vida a través de los ojos de la fiesta del Samhain que si vemos la vida a través de los ojos de la posmodernidad. Y en ese Samhain, que nos llega como un eco lejano del mundo celta, pues nos das pistas, nos das claves para decir, ostras, puedo reconectar incluso con lo que fue la fiesta de santos y difuntos, que está olvidada ya, ¿no? Ni siquiera el cristiano sabe practicarla. Y decir, ostras, el recuerdo de los muertos, la cercanía de los muertos a los vivos, a través de esa especie de símbolo del dulce, la bebida y la noche que llamamos de Halloween, la noche de santos, la familia o los amigos en torno al recuerdo de los muertos, joder, es que es súper valioso, ¿verdad? De ahí que sea lamentable que sea a día de hoy una mera mamarrachada. Incluso los juegos para los niños, ¿verdad? El niño disfrazado de esqueleto, el llamado truco trato, las golosinas. Simbólicamente no son sino las almas de los muertos que vienen a decir, me das los dulces, me das el alcohol, me das la bebida espirituosa, tenemos el banquete juntos. Y si no tenemos el banquete, los muertos te llevan, ¿verdad? Bien, pues ese es el origen del truco trato del Halloween anglosajón, básicamente en realidad irlandés, no anglosajón. Bien, pues a donde quiero llegar al final es que el hombre moderno es el que está más desanclado de la realidad. Y en torno a una celebración como esta, si fuéramos capaces de superar la bufonada en que se ha convertido, que no sé si somos capaces de hacer algo así, y somos capaces de superar la bufonada en que se ha convertido, ostras, ahora lo veremos, yo tengo una propuesta al respecto, y superamos esa bufonada, tenemos un arraigo muy valioso que nos pone pies en la tierra y nos permite ser absolutamente realistas. La única manera de ser absolutamente realista es movernos en una cosmovisión espiritual. Fuera de ella, no te enteras de la misa a la media. Así es, ¿eh? Y ya yo creo que la propia deriva de nuestra civilización va a hacer que la gente sea consciente de eso. Porque ahora si la civilización desaparece, nadie es autosuficiente, nadie sabe ni cómo encender un fuego, ni cómo de repente volver a cultivar el campo, nadie, me refiero a la gente de ciudad, ¿no? A la gente del mundo moderno, por decirlo de alguna forma. Yo no sé si alguien sabe ya nada. Yo creo que hemos entrado en un estado de ignorancia profunda de casi todas las cosas. Entonces, pero bueno, en cualquier caso, yo considero que no hay que ser ni optimista ni realista, simplemente hay que ser luchador y hacer lo que debe ser hecho sin esperar nada a cambio. Karma yoga, ¿verdad? La acción pura, la acción abnegada y lo demás no es asunto tuyo. Lo que debe ser hecho, debe ser hecho. Y en el caso concreto de este día de Samhain o de recuperación del significado de la noche de santos, la noche de difuntos, fíjate qué bonito, ¿eh? Los muertos de mi familia que están en el cielo. Por eso se llama todos los santos. No los santos conocidos, San Ildefonso, San Isidoro, Santo Tomás, San Juan, San Mateo,
No los santos conocidos de la institución eclesiástica, sino todos. Todos los hombres y mujeres que murieron en santidad y que están incluso en tu linaje. Y luego todos los muertos que están al otro lado, en el Side, lo llaman los celtas, en el Hades, lo llaman los griegos, en el purgatorio parece que están haciendo referencia al purgatorio cristiano, las ánimas, que necesitan de nuestro calor, de nuestro recuerdo, para que ellas a su vez estén de nuestro lado. Bien, pues todo esto, que son creencias propias del cristianismo popular, de la religiosidad cristiana más popular, y que la institución católica, cristiana y ortodoxa también ha hecho suya, ostras, pues es súper valioso. Entonces hay que encontrar la manera de volver a hacerlo nuestro. Y para eso yo tengo aquí anotado que hay que superar la subversión que a día de hoy hemos tenido con el Halloween. Es decir, son los emigrantes irlandeses en Estados Unidos los que allí relaboran y siguen sacando su fiesta de Halloween, que a su vez pasa a la industria del entretenimiento a través del cine, a través de la música, a través de las series. A partir de esa cultura del entretenimiento parece que vuelve a Europa, convertida ahora en un producto de consumo, y como producto de consumo se acaba convirtiendo en una bufonada, en una mamarrachada. Ese es el ciclo completo. La culpa no la tienen los irlandeses que celebraban el Halloween en New Jersey o en Alabama. No la tienen ellos. Ni siquiera en principio la industria del entretenimiento, del ocio, ¿no? Que hace parte de los tiempos que corren. Sino cómo evoluciona esa industria del ocio y del entretenimiento hasta el punto de que, bueno, pues se puede celebrar el Halloween en infinidad de comunidades de vecinos y de colegios como si fuera una auténtica gilipollez. Como si Sí, fuera al una final auténtica gilipollez. es una fiesta Entonces, de disfraces, ¿no? Y ya está, y luego la gente así más adulta sale a beber, se disfraza un poco más. O sea, el componente místico, sagrado, esotérico está totalmente aniquilado. desaparece. Aniquilado. Y No ya el componente, ha dicho, místico, simbólico, esotérico, no, religioso sin más. La propia idea de la muerte no está presente. Te disfrazas de bichos para dar miedo, pero no va de eso. El miedo tiene que ver, en todo caso, con los muertos que pueden venir a verte, porque es la noche en la que en el crepúsculo del año vivos y muertos se encuentran. O sea, aparece así incluso en las leyendas ya de medievales, a pesar de las vestiduras cristianas, siguen participando de esa tradición celtopagana. Ostras, entonces, por supuesto que el Halloween se ha convertido en una gilipollez. ¿Y cuál crees que es el proceso? O sea, ¿qué pasa en Estados Unidos para que de repente esta festividad celta se desarrolle hasta convertirse en Halloween y que luego se degrade? Y luego la segunda parte de la pregunta es, ¿por qué tiene tal asimilación en Europa? Paradójicamente en España, por ejemplo, ha tenido muchísimo arraigo en los últimos años, sobre todo, pero sin embargo festividades autóctonas de aquí, mucho más bonitas e interesantes, están desaparecidas completamente. O sea, ¿qué crees que pasa ahí? Vamos a ver, son varias cosas. Mira, por un lado es los emigrantes mayormente irlandeses en Estados Unidos, practicando sus fiestas, con ese doble nivel, el trasfondo y eco pagano del mundo celto-irlandés y las vestiduras católicas. El pueblo irlandés hasta hace nada era tan católico como el pueblo español o el pueblo polaco. Estaban totalmente imbuidos de la cristiandad, como hemos sido los españoles hasta hace no tanto. Bien, pues eso ocurre en Estados Unidos. Luego Estados Unidos desarrolla toda una industria del entretenimiento, del ocio, de la cultura audiovisual, de la narrativa audiovisual, de la música rock y de la música pop, que además les permite desde ahí penetrar el alma, los corazones de todo Occidente. Quedamos impregnados de cultura estadounidense, en parte la hegemonía estadounidense se consigue a nivel cultural porque tiene una industria de la narrativa, del ocio, del entretenimiento potentísima. Y esa propia industria, por su propia manera de funcionar, termina por generar una especie de subversión, degradación del Halloween en producto de consumo, en cachivache festivo, no sé, en pedorreta festiva, en cohete festivo sin más. Y eso, como divertimento vacío, es el que después va llegando e impregnando a unas sociedades, no ya en Estados Unidos, sino en toda Europa y en España, que están en un profundo proceso de aculturación posmoderna. El español medio ya está aculturizado. No sabe qué es eso de todos los santos, no sabe qué son los huesos de santos, o sea, no sabe ni por qué se va al cementerio, si es que va al cementerio la noche a mañana del día 1 de noviembre. Si es que, entonces, se producen procesos de aculturación posmoderna que permiten entrar cosas tan espurias como el Halloween mamarracho, la bufonada del Halloween contemporáneo. Claro, en todo este proceso, al final lo que se pierde es la conexión con la realidad. Y la realidad es el atardecer del año,
a mediados de otoño rumbo al invierno, la oscuridad, las noches más largas, los días más fríos, en torno al simbolismo de la noche, el recuerdo de los muertos, del atardecer de la vida, de la oscuridad de la muerte, la continuidad entre la vida y la muerte, aunque solo sea por el calor, el recuerdo y el amor, porque tienes linaje, porque tienes antepasados, y aquí nadie estrena la vida y el mundo, y además te espera lo mismo que se encontraron los muertos, lo mismo. Pues todo esto, que es la puta realidad, y que además de manera mucho más espiritual, profunda y poética se recoge en la leyenda, en la tradición de ese mundo antiguo del ciclo cristiano, del ciclo pagano, ostras, a día de hoy, pues queda erradicado a través de esa manera puramente espuria, puramente festivo chabacana, que llega a generarse con el Halloween. Ahora, que en España también, pues este es un país muy especial. Vamos a ver. Es que nosotros llevamos ya 5 o 6 años celebrando el Halloween por encima de nuestras posibilidades. Es que yo no sé si en algún sitio ahora mismo de Europa el Halloween se ha vuelto tan loco. O sea, es que para todo vamos a tope. O sea, madre mía. Pues yo no sabría muy bien decir hacia dónde se van a encaminar las cosas, pero a corto plazo cada vez serán más ridículas, yo estoy seguro. A corto plazo cada vez veremos mayor mamarrechería y mayor bufonada. Ahora, igual que conforme más avance la bufonada, pues más habrá personas o que lo desprecien, que es un error, sacarlo de la ecuación, decir esto no existe, o que diga, bueno, esto existe, pero no es esto que estoy viendo. Es decir, lo realmente existente a nivel material y contingente es esta bufonada. Pero a nivel esencial, porque hay realidades que operan no solo en existencia, sino también en esencia esta era otra cosa. A lo mejor puedo enraizarme con esa otra cosa y que el atardecer del año, la hora del crepúsculo, sea algo realmente valioso y no esta gilipollez.